Hola a todos, los tutoriales que votasteis van a salir más o menos en orden de preferencia y mientras tanto creo que me dedicaré a hacer los patrones para la máscara de Ichigo y que voy a empezar con la katana de Kanao. Son las intenciones, pero bueno, luego ya veremos. Así que nada, como ya habéis visto, hoy haremos el gorrito de dormir de Naruto. Ha sido súper fácil y entretenido de hacer. Este de aquí en concreto irá derechito a un ex compañero de trabajo, que es el mismo que me recomendó hacer el sapito de Naruto, así que se lo merece porque al final es un vídeo que os gustó mucho, pero yo espero que este también os guste. Como siempre, un me gusta ayuda muchísimo a que el canal pueda seguir creciendo y para los nuevos subo vídeo cada viernes relacionado con manualidades dentro del mundillo del cosplay. Y aprovechando que estoy contando esto, lo que serían los patrones para este tutorial en concreto están sacados en base al tamaño de mi cabolo. Si quisierais los podríais hacer un poquito más grandes o un poquito más pequeños para que se ajustaran un poquito mejor a vosotros. Y dicho esto, vamos al lío. Lo primero que necesitamos son los patrones y como siempre los vais a tener gratuitos en la cajita de descripción. Recordad que para imprimir yo uso un programa de descarga gratuito como Adobe Acrobat. Para que la impresión se divida en varias páginas debéis, muy importante, escoger la opción de póster. Tras imprimir y recortar nos toca pensar en las telas. Yo tenía estas en casa que voy a poder aprovechar. Para la tela blanca yo recomiendo usar algún tipo de tela peludita, tela polar o incluso borreguito. Para la tela negra yo voy a usar esta que es súper suave, me recuerda un poco al polar o incluso a las típicas mantas de invierno. Ahora nos toca recortar las telas. Primero, el rectángulo lo haré con esta tela blanca de pelitos cortos. Y después el triángulo del gorro con la tela negra. Voy a doblar la tela, a colocar el patrón en una de las esquinas bien pegado para solo tener que hacer una costura y voy a sujetar el papel con unos alfileres. Disculpad si no se aprecia muy bien lo que hago, pero realmente a la cámara le cuesta mucho captar detalles en un tono tan oscuro. Tras recortar ya tendremos todas las partes para la base del gorro listas. Vamos a enfrentar el derecho de las dos telas y vamos a colocar alfileres de modo que aseguremos el rectángulo al borde inferior, como os muestran en las imágenes. Podéis pasar un embaste o colocar las agujas en perpendicular, como están aquí, para coser directamente a la máquina. Vamos a coser tan solo la parte inferior que os muestro con el bolígrafo. Aquí ya tenemos las dos piezas unidas y vamos a continuar. Doblemos ahora el triángulo por la mitad, de modo que el derecho de la tela quede enfrentado y vamos a pasar una segunda costura. Para ello lo primero es asegurarlo todo con unos alfileres. Vais a tener que coser la línea que os marco con el bolígrafo. Démosle la vuelta al gorro y ya casi tenemos la base preparada. Nos toca arreglar el borde blanco. Doblemos la tela hacia el interior, de este modo, y coloquemos alfileres alrededor de toda la circunferencia. Lo que queremos es unir la tela blanca con el inicio de la negra. Y claro está, todo esto nos toca pasarlo por la máquina. ¡Voilà! Ya tenemos nuestro gorrito terminado y ahora tan solo nos queda colocar el pompón en la parte superior y la base estará lista. Como veis, el tutorial de hoy es súper sencillo. Tenéis en los patrones un círculo con el diámetro para esta bolita y tan solo debéis recortarla en la tela blanca de vuestra elección. Tomad hilo y aguja y vamos a por ello. Voy a pasar un embaste no muy estrecho ni muy ancho alrededor de todo el círculo. Y cuando llegue al final, sin miedo, voy a estirar. ¿Veis lo que hace al arrugarse?
En mi caso voy a rellenar el hueco con rellenito de peluches, pero podríais usar espuma o cualquier cosa que tuvierais a mano. Voy a rellenar, a estirar, rellenar, estirar, hasta que me gusta un poco el tamaño que adquiere. Entonces simplemente con la aguja comienzo a pasar puntadas en todas direcciones para cerrar al completo esta boquilla. Así de simple. Tras anudarlo y antes de cortar el hilo, voy a aprovechar para cosérselo en la parte superior del gorrito. También a mano, unas cuantas puntadas y listo. Hemos terminado así la base del gorrito y ahora nos toca ir a por las facciones. Hice 2 pares de ojitos para ir probando tamaños y como no me decidía, tenéis ambos en los patrones, para que vosotros mismos los podáis escoger. Al final yo me quedé con los más pequeños. Como no quiero complicarme, estaré trabajando en fieltro. Voy a trasladar el blanco del ojo a un pedacito blanco de fieltro que voy a recortar y las pupilas las haré en otro pedacito de color negro. ¡Listo! Voy a asegurar las pupilas con un puntito súper pequeño de cola caliente, del de la pistola, y más tarde voy a pasar una puntada con la máquina e hilo negro alrededor. Tenéis en los patrones otro círculo más pequeñito que se corresponde al pompón de la nariz. Decidí usar el mismo tipo de tela negra suave para hacerla, e igual que hicimos con el blanco del gorro, voy a usar exactamente el mismo procedimiento para esta bolita más enana. Perfecto. Ahora nos toca situar estas facciones y para ello voy a usar una cabeza de un maniquí. Vosotros podríais pedirle ayuda a alguien y que os hiciera de modelo o incluso tratar de hacerlo frente al espejo del baño vosotros mismos. Una vez me gusta la posición de todas las cosas, voy a asegurarlo con alfileres y lo primero que decidí coser es la nariz. Sé que no podéis apreciar demasiado debido al color del gorro, pero lo hice a mano, hilo y aguja, unas puntadas fáciles, sin complicaciones. Para los ojos, en cambio, decidí pasar la máquina y que tuviera un mejor acabado. Con todo esto posicionado y bien asegurado, ya sabéis que lo único que nos queda son los dientes. Y yo, para que encajaran con los ojos, decidí hacerlos en fieltro. Tenéis en los patrones el rectángulo para hacerlos y simplemente los recortáis y los trazáis al material que queráis. Vamos a doblar por la mitad este rectángulo y a coser los bordes laterales tal y como os indico, dejando la parte superior abierta para dar la vuelta. Hagámosle unos cortecitos sin llegar a la costura y giremos para obtener un saquito que podéis rellenar un poquito si queréis, a vuestra elección. A mí me gusta porque así le da un poquito de volumen. Si le coséis la parte superior ya lo tendréis y si queréis los podéis hacer un poco más pequeños. De nuevo, usad un maniquí, un espejo o alguien para que os haga de modelo y colocad los dientecitos. Yo simplemente los voy a coser con hilo y aguja por dentro para tenerlo todo listo. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!